Muy buenas noches, estimados colegas. Les habla Miguel Antonio Márquez Montañez, contador público, desde la bonita ciudad de Bucaramanga. Como ya estamos en información exógena, entonces se han presentado muchas dudas y que me han hecho consulta. Entonces quiero compartirlas con ustedes, en las cuales vamos a repasar lo más importante y de algunos formatos, aspectos a tener en cuenta. Espero que les sea de utilidad. Más sin embargo, en la página contadorespúblicossantander.com y este canal de YouTube, Miguel Márquez Contador, hay un artículo en quien están obligados a presentar información exógena a nivel informativo. También otro en el cual tips sobre información exógena, que lo vimos en abril 4. Hoy vamos a complementar. Y un artículo que dice cómo descargar y diligenciar los prevalidadores información exógena DIAN. Entonces, como hay colegas que de pronto algunos apenas van a empezar a hacer por primera vez este trabajo, entonces toca empezar de lo básico. Ahí está cómo lo bajan al equipo, luego cómo utilizan ese prevalidador. Entonces está muy completico. Entonces lo primero que se debe tener en cuenta para poder diligenciar la información exógena DIAN y poderla presentar es tener actualizado el RUT del contribuyente. Entonces en el RUT tiene que tener la responsabilidad 14 informante exógena y actualizar el correo electrónico. Mediante ese correo electrónico van a llegar cuando estamos presentando subiendo los archivos, las firmas, entonces ahí es donde la vamos a encontrar. Y actualizar el representante legal en caso de personas jurídicas. Luego, para cuando son personas jurídicas, entonces debemos actualizar el RUT del representante legal. Y en el RUT del representante legal debemos incluir la responsabilidad 22, obligado a cumplir deberes formales a nombre de terceros. Entonces son los dos primeros puntos a tener en cuenta. Del contribuyente, responsabilidad 14, y del representante legal como persona jurídica, responsabilidad 22. Entonces el correo electrónico. Y luego actualizar o habilitar la firma electrónica. ¿Esto por qué? Porque resulta que la información exógena no solamente la presentan los obligados a hallar contabilidad. Desde hace años, cualquier persona natural, si estamos hablando de personas naturales, que incurra en los topes, pase los topes, en este caso ingreso bruto superior a 500 millones de pesos en el año 2022 o 2023, y que el año 2023 por lo menos 100 millones sean producto de rentas de capital y no laborales. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, puede ser el caso de una persona natural que no sea comerciante, pero pudo adquirir en el transcurso de su vida inmuebles y los tiene dado en arrendamiento, o sea, rentas de capital. Y digamos que obtuvo más de 100 millones por rentas de capital, por arrendamiento de inmuebles propios, que eso no es considerado una actividad mercantil para personas naturales. Entonces resulta que, digamos, pasó el tope de los 100 millones en el año 2023, ¿cierto? Por rentas de capital y no laborales. Y aparte, digamos que ese año o el año anterior hizo la venta de algún inmueble, digamos, por 600, 700 millones. O sea, ingresos brutos superiores a 500 millones en el año 2022-2023, o sea, cumple los dos requisitos. Entonces la persona estaría obligada a presentar exógena. El problema es que como ellos no son comerciantes, no cuentan con un contador que bastante para declaración de renta, habrá mucha gente que de pronto no se dará cuenta que estarían obligados, más que todo cuando eran activos, que pagan los 100 millones. Entonces ellos están obligados a presentar la información exógena. Ahora, características de los datos. Entonces, la información que vamos nosotros a validar tiene que estar en pesos colombianos, sin decimales, sin fórmulas, sin valores negativos y en formato texto. Aunque cuando ya validamos, primero tenemos que tener en cuenta que no esté en la fórmula, porque nosotros cuando estamos cuadrando la información y todo eso, utilizamos fórmulas, redondeo. Bueno, después de hacer eso, entonces pasamos a una hoja ya en la cual va a quedar la información definitiva, para quitarles decimales y quitarle fórmulas. Y normalmente esa información se sube en formato texto para validar. Ahora, ¿qué pasa si usted, por ejemplo, digamos, no convirtió en formato texto los valores? No pasa nada, desde que no tengan fórmulas y valores negativos ni decimales, él automáticamente se lo convierte en texto cuando usted lo valida en el prevalidador. Edgar, buenas noches, yo tengo la responsabilidad 14, pero no cumplo requisitos, pero me llevo carta a la DIAN. Tengo responsabilidad 14, bueno, si no está obligado, o sea, la DIAN le envía información a todos los que en el RUT figuran, ¿sí? Supuestamente el RUT tiene que estar actualizado, entonces debe actualizar el RUT.
porque si usted prima el fondo de la forma, si usted no cumple con requisitos como pena natural del ingreso bruto superior a 500 millones en los años 2022-2023 y que en 2023 de esos ingresos por lo menos 100 sean de renta capital y no laborales, no estaría obligado. Y si no está obligado a efectuar retención en la fuente, en renta, IVA, entonces tampoco estaría obligado si no era responsable. Entonces simplemente actualiza el RUT, eso es todo. Pero así lo haya tenido en el año 2023 con responsabilidad 14, actualícelo y no pasa nada, ¿sí? Luis Quiñones, buenas noches. Lo que sí le pueden a uno sancionar la DIAN es por no actualizar el RUT. Hay un término de 30 días con una novedad para actualizarlo. Entonces ahí sí le pueden aplicar sanción por no haberlo actualizado. Entonces hágalo lo más pronto posible. Quite eso tiene que pedir cita y personalmente hacerlo ante la DIAN. Se deben editar las direcciones, códigos, países, código departamento y municipio según nomenclatura de la DIAN. Resulta que la mayoría de empresas no utilizan nomenclatura de la DIAN y así lo pasan. Hasta ahora la DIAN no ha rechazado esos datos, pero puede hacerlo. Entonces no juguemos con candela. No esperemos a que la DIAN nos rechace la información y nos aplique sanciones. Entonces en la página contadorespublicosantander.com, en la parte donde dice, tenemos por acá, muestra a ver, documentos, menú superior, documentos DIAN, aquí dice código DIAN. Entonces ahí tenemos actividades económicas, código municipios, código departamentos, código países, código nomenclatura. Estos son los códigos que hemos utilizado para la información de zona. Inclusive en la contabilidad tenemos que decirle a nuestros asistentes, auxiliares, venga, dice esta información, especialmente la nomenclatura. Por ejemplo, aquí está el archivo AC, Avenida Calle, AD Administración, ADL adelante, tal como está acá y todo en mayúscula. Carrera CR, esta es la que hemos de utilizar. Yo todavía veo mucha gente que utiliza esta, la nomenclatura con las palabras completas. No, hagamos tal como nos indica la DIAN. Entonces, ¿cuál es el valor mínimo a reportar en el formato IR1? Vamos a empezar desde el formato IR1 en adelante, lo más relevante, que donde presentan muchas dudas, inclusive el 2276, todo lo vamos a ver ahora, y luego preguntas y respuestas. Entonces, el valor mínimo a reportar el IR1 son 100.000 pesos por cada beneficiario. Pero ojo, en el total, porque un beneficiario puede estar, digamos, con 56 diversos, 5004 servicios y tener, por ejemplo, unas 70.000 y el otro 80. Individualmente, por concepto, no pasaría los 100.000, pero el total sí, entonces hay que relacionarlo, ¿sí? Son para terceros, beneficiarios de pagos, pongan en cuenta que en total de los conceptos no llega a los 100.000 pesos. Ahora, el contribuyente puede reportar por cuantía menores. Siempre, digamos, cuando usted tiene una contabilidad bien montada, recuerden que estos datos que usted reporta en la exógena, la DIAN, son los valores que usted va a tomar en la mayoría para la declaración de renta, son fiscales. Solamente hay uno que otro dato que han ido pidiendo poco a poco que tienen que ver con la parte de NIF, pero muy poquitos y son nuevos. Pero todo es fiscal. Por ejemplo, cuando vamos a pagar las cuentas por cobrar, el total, por ejemplo, el que esté en el dígito 8, el total debe coincidir con lo que usted vaya a la declaración de renta y el estado de situación financiera fiscal. Igual que los pasivos, no el contable. Por eso uno tiene que tener armado el estado de situación financiera, estado de resultados contables versus fiscal. Inclusive con los que termina uno el impuesto diferido, confrontando el estado de situación financiera contable versus fiscal. ¿Sí? Ahí se llaman las diferencias temporarias. Todo tiene que estar montado, o sea, la declaración de renta tiene que estar lista para poder suministrar esta información. Bueno, entonces 100.000 pesos, pero en total de conceptos, y puede reportar a partir de un pedo si quiere. Aquí para los que están obligados a llevar contabilidad es lo causado. Hay unas excepciones de lo pagado, ¿sí? Pero es lo causado. Y porque también puede ser el caso, por ejemplo, como el que hablábamos ahora, el señor que tiene dado en arrendamiento inmuebles propios y obtuvo renta de capital superior a 100 millones en el año 2023 y en el 2021-2023 hizo una venta de un inmueble, digamos 600 millones, entonces estaría obligado, él no es comerciante, entonces para él no lleva contabilidad, que no está obligado, entonces él va a reportar lo pagado y lo recibido, o sea, sistema de caja, de resto es lo causado. Dice, los pagos acumulados por beneficiario por todo concepto que sea menor a 100.000 pesos se llevan en cuantía menores, 222, 222, 222, tipo documento 43, con la dirección del informante. Dice Claudia, una persona natural no responsable de IVA se acogió al régimen simple, régimen simple de tributación, me imagino. Año 2023, no aplicó rete IVA, no cumple requisito de ingresos.
solo por estar acogido al régimen simple de presentar exógena. Como no es responsable del IVA, ojo, por ejemplo, puede ser un colegio, ¿cierto? Una persona dedicada a la educación. Como no es responsable del IVA, pues para él no existe el IVA retenido, porque solamente los que retienen IVA son los responsables del impuesto a las ventas. Y en el régimen de simple tributación, los responsables del impuesto a las ventas le deben retener IVA cuando le hacen compra a otros de régimen de simple tributación, pero tienen que responder el impuesto a las ventas. Como no lo es, no está obligado a presentar información exógena, porque no está obligado a retener IVA por no ser responsable del impuesto a las ventas y porque no pasó los topes, según dice Claudia. Entonces no estaría obligado a presentar exógeno. Un ejemplo, un colegio pequeño, persona natural, la dueña, y entonces no es responsable del impuesto a las ventas, régimen de simple tributación sí, y no paga el tope de los 500 millones en ninguno de los 2 años, entonces no estaría obligada. A veces cuando estamos armando la información exógena, usted sabe que las empresas no hacen lo que se les recomienda, es un desorden, a veces empresarios hacia abajo. Usted va a encontrar NIC que no existen, no van a identificar tipo de documento, hay mucho extranjero, entonces, pero no ese tipo de documento, y usted lo paga con 13, la DIAN le va a rechazar y le va a obligar a corregir con sanciones. Si usted le paga con 31 prueba natural y le pone verificación, resulta que no está registrado por parte de la DIAN, también se lo van a rechazar. Muchas veces uno encuentra datos sin dirección, ni que no existen, nombres incompletos, no identifican si es extranjero. Hemos hecho un poco de cosas que usted está en el momento ahí. ¿Qué hacen? Esos valores que usted no pudo identificar, que pues, no tienen que ser grandes, ¿no? Pequeños, llevarlos a cuantías menores, porque no hay de otra, y presentarlo. Y para las pruebas naturales, ¿qué es lo que hago? Después de identificar los terceros pruebas naturales que son extranjeros con su documento correspondiente, el resto lo llevo con código 13, prueba natural, sin dito de verificación. Ah, no, que él tiene NIT, está registrado así, no importa, porque la DIAN cuando usted le pasó con tipo de documento 13, cédula de ciudadanía y el número, ese mismo número de la prueba natural sabemos que es el mismo NIT, simplemente que le pone el dito de verificación, entonces la DIAN sí le va a aparecer, con el NIT corresponde el tercero, no hay problema. Pero si usted le pone 31, ¿cierto? Y dígito de verificación y resulta que no está registrado en la DIAN, le aparece que no existe y la DIAN se lo va a rechazar y le va a obligar a correr ojo con ese dato. Yo con eso me quité el problema, entonces no hay lío. A menos que usted identifique una empresa de pronto pequeñas, identifique qué prueba natural tiene NID y entonces 31 con verificación, no hay problema. Pero si no, eviten ese lío. ¿Cuáles son los tipos de documentos a reportar? Entonces, mira, tipo de documento, registro de nacimiento civil 11, tarjeta de identidad 12, cédula de ciudadanía 13, que es el más común, tarjeta de extranjería 21, cédula de extranjería 22, ni 31, que es el otro común, para personas jurídicas, pasaporte 41, tipo de documento extranjero 42, sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN en cuantías menores 43, que es el otro común, permiso especial de permanencia 47 y permiso por protección temporal 48. Bueno, entonces son los tipos de documentos a utilizar. ¿Cómo se deben reportar los documentos NUIP que tienen 10 dígitos? Entonces, primero que todo, ¿qué es el NUIP? El NUIP es un número único asignado a los ciudadanos colombianos por la Registraduría Nacional en el momento de la inscripción del registro civil, que empezó a operar a partir del año 2003. O sea, ese número que le asigna el registro civil es el que va a utilizar para la tarjeta de identidad, para cédula de ciudadanía, para todos los documentos. Entonces simplemente se debe reportar con el tipo de documento 13, cédula de ciudadanía. ¿Qué pasa cuando un tercero reportado me arroja error por número de identificación no existente? Ya les dije, si no puede identificar al tercero, si usted verifica el NID, el número de identificación en el portal de la DIAN dice que no existe, va al portal de la Policía Nacional, de Registraduría, y no aparece, lo más probable es que o fue mal digitado o es un extranjero, pero no tenemos el dato de qué tipo de documento es, ¿sí? Ni de qué país. Entonces, se tiene que presentar el informe, llévelo por cuantías menores. ¿Cómo se reportan las personas naturales o jurídicas extranjeras? Primero se tiene que digitar el número, código o clasificación que tenga tributario que tenga en su país, que casi todos los países lo tienen. No es que nosotros vayamos a decir, vamos con la opción 444 que la vamos a ver. No, esa opción 444 que la vamos a ver, que la opción es cuando esa persona, ese extranjero, no tiene número de identificación tributaria en su país. Ojo, porque mucha gente se acomoda y lo pasa ya. Ahora, que no tienen la información, saben que es extranjero y no hay de otra, pásenlo entonces con una 444 o cuantías menores si pueden. Pero ustedes tienen que resolver,
pero si estamos a tiempo, llamen a la empresa que le den la información completa. Entonces, cuando sí tienen el número de identificación tributaria de ese país, es el número que va y el tipo de documento 42. Ahora, ¿qué pasa cuando realmente esa persona extranjera es de un país donde no hay número de identificación tributaria? No lo utilizan. Entonces nosotros vamos a utilizar el código que es 444-444-001 en forma ascendente. Si hay 4 o 5, sería 1, 2, 3, 4, 5. Y el tipo de documento será 43. No se deben diligenciar los campos de dirección de parente municipio cuando son extranjeros. ¿Cómo deben reportar en el formato 01 la entidad del régimen tributario especial? Entonces, en la columna de pago a uno en cuenta deducibles van a reportar los egresos que tengan que ver con las actividades desarrolladas en cumplimiento de su objeto social. Y aquellos valores que son egresos no procedentes, o sea que no cumplen con su objeto social, entonces van en la columna de pago a uno en cuenta no deducibles. ¿Cómo deben reportar en el formato 01 las entidades no contribuyentes obligadas o no a presentar declaraciones de ingreso y patrimonio? Entonces el valor total de los egresos se le dice en la columna pagos a uno en cuenta no deducibles, porque no son contribuyentes, no están obligados. Acuérdese que en la exógena, para la DIAN, lo reportan personas naturales y personas obligadas, así no estén obligados a presentar declaración de renta, y personas naturales no sean comerciantes, siempre y cuando pasen los topes. Estas entidades no contribuyentes, todos lo reportan en la columna de pagos a uno en cuenta no deducibles. ¿Cómo deben reportar en el formato 01 los responsables del régimen simple de tributación? Entonces también en la columna de pago a uno en cuenta no deducibles todos los valores van allá, también para ellos. Los pagos por honorarios y servicios a personas naturales, ¿en qué formato se reportan? Entonces, aquellos valores que nosotros pagamos por honorarios y servicios y comisiones a personas naturales que fueron catalogadas como rentas de trabajo van en el 2276 y el 2276 lo pagado. Pero si esos valores cancelados por personas naturales fueron catalogadas como no rentas de trabajo, que eso lo establece el beneficiario del pago en su momento que pasa la cuenta de cobro o factura, entonces va en el 1001. Los intereses presuntivos se deben reportar en la exógena, entonces no. Los intereses presuntivos, acuérdense que debemos liquidar cuando es con préstamo a socios, ya sea que el prestador socio o viceversa, hay que liquidar intereses presuntos. Entonces los intereses presuntos no van en la exógena porque es lo efectivamente causado o pagado, que hay un beneficiario. Los gastos pagados por anticipado, ¿en qué concepto se reportan y bajo qué NIT se reportan? Entonces, los gastos pagados por anticipado se reportan en el formato 01 en los conceptos 59 a 5035 y a nombre del tercer beneficiario del pago. Y las amortizaciones van en el concepto 59 también bajo el NIT del informado. Son dos valores que reportan. Si digamos que usted el seguro contrató digamos, un único seguro en el año, lo contrató en junio del 2023 por 10 millones a 12 meses, ¿cierto? Entonces usted lo lleva como gasto diferido y lo va amortizando mes a mes. Entonces usted va a reportar los 10 millones a nombre de la compañía de seguros en deducibles. Y luego en el concepto 5019 va a reportar la amortización. Digamos que usted alcanzó a amortizar la mitad, 5 millones. Entonces ahí irían 5 millones también a nombre del informado. Entonces es la forma que se reportan los gastos diferidos. ¿Cómo se reportan las devoluciones y descuentos en compras? Como no aceptan valores negativos, entonces usted va a reportar neto las compras y las compras de bienes y servicios. Ahora, ¿qué pasa con las devoluciones en compras de años anteriores? Aquí hay ya un detalle. Entonces, cuando hay devoluciones de compras de años anteriores, se reportan bajo el concepto 5028. Aquí estamos hablando que usted reporta neto, ¿sí? Las compras de bienes y servicios, le descuenta las devoluciones y descuentos en este caso de compras, pero del año, de compras efectuadas en el año y esos descuentos y devoluciones del año. Si hay devoluciones, como de renta en enero, febrero del año anterior, que fueron compras del año 2022, dice, eso me lo reporta en el concepto 5028, columna de pagos y a uno en cuenta no deducibles. Ahí se reporta para discriminarlo. El IVA en las compras llevado como mayor valor del costo o gasto, ¿en qué formato se debe reportar? Estamos formando aquí, vamos a hablar del formato 1001 y 05. Entonces digamos que usted tiene IVA en gastos en el año de 100 millones y que usted descontó, según la fórmula, 90 millones. De tal manera que el otro los 10 los llevó mayor valor del gasto. Entonces, ¿cómo va a reportar? La DIAN usted tiene que reportarle los 100 millones en total. Que 90 que llevó vaya en el 1005 y así lo descontó en las declaraciones del IVA, bimestral o cuatrimestral o anual de régimen simple de tributación, si es el caso, más los 10.
Entonces, digamos, los 90 van a estar relacionados en el formato 1005, que es el formato de IVA descontable, donde va el IVA que usted pagó en compras de bienes y servicios y el IVA que usted prorrateó, que pudo descontar en este caso el 90%, según la fórmula. Y en el 1001 van los otros 10 millones, en la cual usted ahí va a tener las compras, ¿cierto? Compra de bienes y servicios, gastos también, en este caso son gastos, y ahí entonces la columna IVA, que hace mayor parte del valor del costo de deducción, ahí va ese valor de los diferentes terceros. Entonces ahí tenemos los 10 más los 90 dan los 100 total, ojo con eso. Ahora, ¿cómo reporto la compra de activos fijos que tiene IVA incluido? Entonces mucho cuidado con eso, porque el IVA en compra de activos no es descontable del IVA, hace parte mayor valor del costo. ¿Cómo es el registro? Digamos que en la contabilidad has comprado una máquina por 100 millones de pesos. Entonces están activos fijos más el IVA 19 millones, 119 millones. Entonces, donde activo dice 119 millones, en la 15. Pero debes tener el registro que diga compra maquinaria tal 100 millones y otro que diga seguido compra maquinaria tal IVA 19 millones. Para nosotros cuando vamos a armar la exógena podamos tener la información. Porque así como hay productos grabados, también hay compra de activos fijos que pueden ser no grabados. Entonces, en el formato 01, en la columna de deducibles, pago deducibles, a uno en cuenta, deducibles, llevamos en este caso los 100 millones, la compra del activo. Y en la columna de IVA, mayor valor del costo o gasto, se llevarían los 19 millones, separado. No van a meter todo en la columna de deducibles, tienen que separar porque la necesitan información. ¿Cuánto fue lo facturado? O sea, ¿cuánto fue el ingreso para el que nos vendió? Y cuánto el IVA que cobró, porque hacen cruces con todo. Entonces no pueden meterlo ahí, hay que separarlo, pilas con eso. Igual pasa por lo menos con gastos personales de una persona natural. También tienen que reportar, ¿sí? También la base y cuánto fue el IVA. ¿Cómo reporto los pagos por seguridad social? Otro punto también a aclarar. Entonces, en el 1001 usted va a reportar, así como usted relacionó para el declaración de renta lo que va a descontar por salud, ¿sí? Si tuvo aprendices, si tuvo empleados que deben ganar más de salarios mínimos, por pensión, por riesgo y aportes para fiscales. Tal como usted va a tomar el valor para el declaración de renta, también lo toma el 1001. Y aquí, ¿qué van? Aquí va lo pagado. Ojo, hay una excepción, aportes para fiscales. En este caso, cada compensación, que es lo más común, usted puede restar lo causado en el año siempre y cuando haya pagado el total antes de vencimiento de declaración de renta. Normalmente usted lo dice, lo paga en enero, entonces usted puede tomar lo causado, pero solamente para aportes para fiscales. Entonces lo que es salud, pensión y riesgos, ahí va lo pagado. Bueno, entonces, y en la columna deducibles, pago a uno en cuenta deducibles, va lo que le corresponde, eso pagado al empresario. Y en la columna deducible lo que le corresponde al empleado. Entonces, ¿cómo reporto los pagos por seguridad social? Entonces, en el formato 01, en los conceptos 5010, 5011, 5012. Y aunque dice pago a uno en cuenta deducible, acuérdese que es los valores que usted tributariamente va a descontar, ¿sí? En su declaración de renta, sea persona natural o persona jurídica, y tener en cuenta lo pagado. Ojo, que lo único que hay excepción es con aportes para fiscales, que dice puede llevarlo lo causado siempre y cuando haya pagado antes del vencimiento de la declaración de renta. Bueno, esto es lo pagado. Y la suma de los dos valores, deducible y no deducible, que deducible es valor del patrono y no deducible es valor del empleado, da el total de lo pagado. La empresa que recibe la factura en enero, ojo, de 2024 y reconoce la transacción en diciembre de 2023, ¿en qué año debe reportar la información? Apliquemos las normas internacionales, porque la contabilidad debe ser con NIF y NIC y no de acuerdo a lo tributario. Entonces, ¿qué es lo correcto? Si usted hizo la venta en diciembre 28, entregó la mercancía, entonces dice la DIAN, se debe reportar en el periodo grabable que corresponda, en este caso 2023. Dice, los costos y gastos solicitados como deducción en la declaración de renta que se han reportado en otros formatos, también deben ser informados en el formato 1011. Entonces, que en el 1011 precisamente se reportan datos, simplemente valores que van en la declaración de renta. En cambio, los demás sí se reporta el tercero, el NID, valor, dirección, municipio, todo eso en detalle. Aquí simplemente son valores generales que vamos a ver así por encimita. Las autorretenciones se deben reportar, entonces no se deben reportar. O sea, en el 1003 nosotros estamos reportando la retención de la fuente que nos efectuaron los terceros. ¿Qué vamos a reportar? Nosotros tenemos el caso que tenemos en contabilidad
una contabilidad bien llevada, lo que nos retuvieron efectivamente nuestros clientes. Pero resulta que hay clientes que les olvida descontar y ellos la declaran y nunca nos descuentan el valor. Entonces, digamos, puede haber un cliente que nos descontó efectivamente 1.000.000 de pesos en retenciones, pero ellos certificaron 1.100.000. ¿Yo qué debo descontar tributariamente? 1.000.000. Por ejemplo, en el 1001 nosotros tenemos, con las retenciones que hicimos, debemos reportar el valor que efectivamente descontamos y en la otra columna lo asumido. La DIAN toma en cuenta eso. Entonces, yo me tomo el 1.100.000 que me certificaron, voy a tener problemas con la DIAN. ¿Qué debo reportar ahí? El 1.000.000, si hacemos lo correcto, que está en mi contabilidad y es lo que yo voy a descontar de mi impuesto de renta. Ojo, no lo que certifican. No hacemos la conciliación, pero hay casos algunos que han asumido retenciones. Listo, nosotros hacemos la conciliación. Entonces yo coloco, por ejemplo, retención Pepito Pérez, 1.000.000, certificado 1.100.000 y al lado de diferencia 100.000 y al lado derecho coloco a descontar 1.000.000, que fue lo efectivo descontado. 100.000 asumido por el cliente. Hay cuantía mínima en el formato 1005, impuestos a las ventas por pagar descontable. Entonces, ojo, en este formato no hay cuantía mínima, debe reportarse porque es IVA que usted está descontando, que usted presentó declaración del IVA, no hay cuantías mínimas. Solamente habría una excepción, dice, si registró devoluciones en ventas con NID especial 222, 222, 222, consumidor final que puede utilizar, lo puede registrar con el tipo documento 43, NID especial 222, 222, 222. Mire que el de SOENA es diferente, aquí son apenas 9.2 y el NID especial para facturar son 12.2, ¿cierto? Entonces lo que esté ahí lo lleva a cuantías menores porque no lo puede identificar. Ahora, hay cuantías mínimas en el formato 1006, en este caso del impuesto a las ventas generado, el 1005 impuesto a las ventas descontable. Entonces, aquí tampoco hay cuantías mínimas. Si registró ventas con el NID especial de 222, consumidor final, pues lógicamente ese IVA generado va a estar con ese código. Entonces, lo va a llevar a cuantías menores, 222, tipo documento 43. Hay cuantías mínimas en el formato 1007 ingresos recibidos. Entonces no hay cuantías mínimas. Si registró ventas con NID especial 222, consumidor final, lo lleva a esta cuantía menores, concepto 43. ¿Cómo registran los ingresos recibidos a través de contratos de colaboración empresarial? Por ejemplo, como contratos, aquí está, por ejemplo, contratos de mandato, el más común es el de por inmobiliarias, ¿cierto? Contratos de exploración, contratos de cuenta de participación, bueno, ustedes cuando los hay. Cuando esta clase de contratos, los administradores de esos contratos, los que están obligados a facturar, como el caso de los consorcios los temporales, ellos son los que deben reportar unos formatos especiales para ellos, las operaciones de ese contrato, en el cual identifican cada pago, el participante de ese contrato de colaboración, qué porcentaje le corresponde y el valor. Pero esa persona que hace parte de ese contrato, entonces en el 1007 va a reportar, reporta nombre de quien recibió el ingreso y el total, ya nada en detalle. Por ejemplo, digamos una inmobiliaria. Usted tiene dado en arrendamiento a una inmobiliaria varios inmuebles y recibió en el año 100 millones a través de la inmobiliaria. Entonces la inmobiliaria, como un contrato de mandato, ellos van a hacer los reportes de lo que fue producto de ese contrato en los formatos especiales, contratos de colaboración empresarial. Pero usted va a reportar al 1007 100 millones y a nombre de la inmobiliaria. Un ejemplo. La venta de los activos fijos, ¿cómo debe informarse? Entonces también el formato 1007, concepto 4002, otros ingresos brutos, indicando el valor total de la venta o enajenación y no la utilidad. Ojo con eso. Así también se debe reportar declaración de renta, se debe reportar en la declaración del IVA también el ingreso bruto, no la utilidad. Todos los gastos de régimen simple 2236 se reportan, sí, claro. Todos los de régimen simple de tributación, pero el 2236 no, el 2276 sí se reporta normal, porque el 2276 son pagos por rentas de trabajo o similares de trabajo. Entonces, solamente en el 1001 es donde está en la columna deducible y no deducible. Entonces, en el 1001 con costos y gastos, entonces todos los de régimen simple de tributación, todos pagos van a la columna de no deducibles. Ahí. Pero si tiene que reportar el de los socios, normal. Si tiene que de pagos laborales, que vamos, también normal, igual que los demás. Solamente en el 1001 es que esos pagos que constituyen costo de deducción va en la columna de no deducibles. ¿Cómo se debe reportar los ingresos recibidos por indemnizaciones de compañías de seguros, entendiendo que el bien estaba registrado por 500 millones y el valor de la indemnización fue por 300 millones? Entonces, en el formato 07, concepto 42, pues reporta 300 millones, o sea, el valor bruto. No la parte que usted ganancia ocasional o bueno, nada, valor bruto, 300 millones.
¿Cómo deben reportarse los ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional? Entonces, esto va en el formato 2275. Porque en el diario 7 dan todos los ingresos, tanto de venta, bienes, servicios, intereses, todo lo que hemos recibido. Y el 2275 es donde si hay ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional, va a 2275. ¿Cómo se reportan las cuentas por cobrar en el formato 1008? Entonces se deben reportar por valor acumulado igual o superior a 500.000 pesos. Aunque usted puede reportar a partir de un peso si quiere también. Y ojo con este hueso que nos metieron hace años, que el deterioro de cartera fiscal, ojo fiscal, se debe reportar con el NIF del deudor. Acuérdese que usted tiene su deterioro de cartera normal, contable, pero fiscal puede utilizar por la provisión individual o provisión general, que son las fiscales vigentes, o simplemente por deuda de baja, si pasa, cumple los términos, está en la contabilidad, lo puede hacer por cualquiera de los tres métodos. Esa es el deterioro que usted va a registrar ahí lo que llevó como provisión por el sistema individual o general o el que hizo directamente. Y dice, identifica el NIF de deudor. Ven, cuando hace provisión, la provisión general, entonces que es de vencimiento a 90 días, 120, más de un año. Bueno, tremendo, hay que indicarlo uno a uno. Juliet, cuando es IVA, hay como registrar el IVA prorrateado que no se descontó de compras. A la DIAN le interesa que usted reporte el IVA que le pagó a los terceros, no importa si usted lo descontó o no lo descontó. Si usted lo descontó en debida forma, hizo el prorrateo, listo, en el 1005 la parte que usted descontó, en el 1001 la parte que llevó como gasto, en el valor del gasto. Pero si usted no lo descontó, no puede llevarlo como deducción. Dice la norma, el valor que usted podía descontar y no lo descontó, no me lo va a llevar como gasto deducible, le llevaría como gasto no deducible, pero lo debe reportar en el 1001. Digamos que usted tiene un proveedor de un bien o servicio que en el año le pagó 1.000.000 de IVA, o diga 1.900.000, y resulta que usted ese IVA no lo descontó cuando podía hacerlo, pero en el 1001 usted lo va a reportar en IVA mayor valor del costo y gasto no deducible. El gasto sí puede ser deducible, ojo, digamos 10 millones, sí, porque es real, simplemente que el IVA no lo descontó, entonces ese IVA lo lleva, aparte, a pesar de que llevan los 10 millones en la columna de deducibles, porque sí es un gasto que tiene que ver con la actividad productora de renta, un ejemplo, artículo 120 del estatuto tributario. Entonces, pero ese IVA no lo descontó y no puede llevarlo como gasto, entonces lo lleva ese 1.900.000 en la columna en el 1001 no deducible, porque la idea lo que le interesa es que usted reporte el IVA que pagó, no importa si lo descontó o no lo descontó. Luis, el IVA que no se descuenta del prorrateo se lleva como IVA mayor valor del gasto y en cabeza de cada proveedor. Sí, correcto, Luis. Pues le digo, usted en el año fueron 90 millones que usted prorrateó, en debida forma va al 1005, y por eso lo que usted descontó en las claves del IVA ya está su contabilidad, y los otros 10 hacen parte de mayor valor del gasto y van en el 1001, también la suma en el 1001 del IVA reportado a ese tercero uno a uno, y el 1005 da el total que esa persona le facturó de IVA. Ahora, las cuantías menores a 500.000 pesos, entonces se reporta en cuantías menores, código 122, tipo documento 43, con la dirección del informante, o sea, el contribuyente. Ya saben que ustedes pueden reportar a partir de un peso si quieren, pero si son valores inferiores a 500.000 pesos, los lleva a cuantías menores todo eso. ¿Cómo se reportan las cuentas por pagar en el formato 1009? Entonces lo mismo, se deben reportar saldo acumulado por acreedor que sea igual o superior a 500.000. Fiscal, tal como usted en la cuenta de renta pasivos, va a quedar ese 1009, también debe conseguir los pasivos. El informante puede optar crédito por cuantía menor, a partir de un peso si quiere, y los que sean menores a 500.000 pesos, si no identifica todo, entonces también a cuantías menores con el tipo de NIF 222, tipo documento 43 con la dirección del informante. ¿Cómo reporta la participación de socio en el formato 1010? La información de socios asociados que posean acciones y o aporte con indicación de valor patrimonial a 31 de diciembre superior a 3 millones de pesos y el valor porcentual de participación. Ojo, valor patrimonial. Dice, el valor a reportar corresponderá al registro contable del valor total de la inversión efectuada y acumulada el 31 de diciembre del año a reportar. Entonces, aclaro, cuando ejemplo usted, socio, la sociedad le reporta el valor intrínseco, ¿cierto? Un poco de información, capital, valor intrínseco, todo de cuento, y dividendos o participaciones decretadas, que esas debe tener en cuenta cuando son decretadas.
como cuenta por cobrar si no lo han pagado en B31 y como ingreso, más la retención que le hayan efectuado. Pero el valor intrínseco no sirve para nada, porque fiscalmente el costo fiscal de las acciones y participaciones es el valor y costo histórico, lo que nos costó. Pues el mismo valor que se debe reportar en el 1010, siempre ha sido así, sino que tengo que aclarar nuevamente. Por decir algo, usted tiene, digamos que usted aportó a la sociedad 100 millones de pesos. Eso vale lo que usted realmente pagó a la sociedad, lo que valen las acciones, estamos hablando de acciones. No lo, por ejemplo, usted puede haberlo comprado por un intermediario y usted pagó 110 millones, 6 millones fue de comisión. Para usted el costo fueron 110, pero en la sociedad tiene apenas los 100 y eso es lo que va a reportar la sociedad, porque la sociedad no sabe usted cuánto pagó a tercero por aparte, esa plata no ingresó. Entonces el valor que está en la contabilidad, el costo es lo que usted pagó, o sea, a la sociedad. Si las acciones están por 100 millones, valor nominal, no importa que haya prima, revaluación, nada de eso, no se tiene en cuenta nada de eso, ni utilidad acumulada, nada de eso. Es el valor que usted, que tiene 100.000 acciones, a 10.000 cada una, entonces ese es el valor que le va a reportar la sociedad. Dice Aneider, ¿en qué concepto del formato 01 se llevan los salarios que no se pagó seguridad social? Lo que constituye rentas de trabajo, así no haya pagado seguridad social, no va en el 1001. Va en el 2276. Bueno, entonces seguimos, está en el formato 1010. Entonces ojo con esto. Ya vimos que son participaciones superiores a 3 millones de pesos, valor patrimonial que el valor contable, o sea, lo que en la sociedad tiene que el costo nominal. Ahí no inciden prima, no inciden valorizaciones, no utilidad acumulada, nada de esas cosas. El valor a reportar, ya lo vimos, en la columna porcentaje de participación, hay dos, se relaciona el porcentaje completo en decimales y punto. Vamos a dar un ejemplo. Y en la columna porcentaje de participación, posición decimal, se relaciona el número de decimales del porcentaje de participación. Entonces, ¿cómo es? Tenemos, digamos, un socio que tiene la participación, le da 33.33%, pero hay que utilizar la mantisa completa. Entonces no voy a colocar 33.33. Entonces en la columna que dice porcentaje de participación, en este caso le da 2 enteros, que es el 33%, y 13 decimales, o sea, aquí va 15, o sea, en esa se registra completo, sin puntos ni decimales de nada, completo. Y en la siguiente columna, porcentaje de participación, posición decimal, lo dice los decimales. Entonces dice 13, entonces si usted cuenta acá, mira, 33 es el entero. Entonces cuenta cuántos decimales hay de ahí para allá. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces anota 13. Así es, pilas. Se no va a anotar 33.33% en la columna de participación. No, completo sin puntos. Y luego en la siguiente porcentaje de participación en posición decimal, los decimales de ese número. Entonces simplemente les cuenta los 13 y le da 33. Así es que se hace, pilas con eso. Dice Juliet, en régimen simple de tributación se debe hacer el 2276 o no es necesario por no haber deducción laboral. El 2276 lo deben diligenciar todos los que en el artículo primero están obligados a presentar información y haya efectuado pagos laborales o renta laboral, debe diligenciar el 2276. Y no importa, como digo, si no cumplió con requisitos de retenciones, de aporte, nada, debe reportarlo. Ese 2276 lo presentan todos los que están obligados de acuerdo a ese artículo primero. La longitud máxima del valor de la columna porcentaje de participación son 20 caracteres. ¿Sí? Porque ahí va el factor de entero con los decimales. Ahora, si da entero 50%, pues va a 50. Y posición decimal sería 0. Buenas noches. ¿Un restaurante en qué formato reporta el impuesto al consumo que factura? Formato 1006, impuesto al consumo. Ahí está la columna. Dice, Serley, deducción del IVA por compra de activos fijos productivos 258-1. En el 1001 tenemos el código 5008, compra de activos fijos normales, ¿cierto? Pero más abajo hay otro concepto que dice 5020, ojo, compra de activos fijos reales productivos, los cuales solicitó deducción artículo 158-3, el valor acumulado pagado no en cuenta, ese valor no debe incluirse en el 5008. Entonces digamos, total de compra de activos fijos fueron 1.000 millones. De esos 800 millones fueron normales. Y 200 compró en la cual utilizó este beneficio. Entonces lo registra esos 200 en el código 5020 y lógicamente va a registrar el IVA que corresponde a la columna. En el 10 lo pagado. En el 1011 los del régimen
simple no reportan nada de costos y gastos deducibles. Para los régimen simple de tributación no existe la renta líquida. Existe es los impuestos bajo los ingresos brutos depurados, de acuerdo a unas tarifas. Miguel, ¿y el salario de diciembre pago en enero 2024 no iría el gasto en el 2276? El salario de diciembre pago en enero. El 2276 va en lo pagado, ojo que ahí no es lo que constituye deducción para el empresario y contribuyente, no, ahí lo pagado. Ahí no es de causación ni nada. Diferente de la nómina electrónica, que la nómina electrónica sí es lo causado. Ese es el cruce que hace la DIAN para allá para los gastos. Dice, ¿cómo se reportan los pagos por rentas de trabajo en el formato 2236? Ojo, porque ese es común en la mayoría. Entonces se reportan valores efectivamente pagados. Ojo, aquí no lo causado. Por ejemplo, digamos, usted como contador de la empresa le pagan por honorarios. Entonces, pues son rentas de trabajo. Entonces, digamos que a usted le quedaron debiendo noviembre y diciembre. Entonces, lo causado que tiene la empresa ya en sus gastos, digamos, son 12 millones. Ellos van a descontar 12 millones. Pero en el 2236 le van a reportar, digamos que a usted le pagaron 10 millones. Le quedaron debiendo 2. ¿Cuánto le reporta usted acá? 10 millones, que él lo paga, lo que usted recibió. Y se supone que usted no está obligado a llevar contabilidad, entonces eso es lo que usted va a reportar. Sistema de caja. Pero aquí es lo pagado, independiente de lo causado, que es otro cuento. Aquí es lo pagado al empleado por rentas de trabajo o rentas similares a rentas de trabajo. Entonces, ojo, que quede claro esto. Cuando no se trata de contrato de colaboración, el código a reportar en la columna entidad informante debe ser 1. Ojo también, porque aquí mucha gente se vara. Resulta que tenemos el formato 2276, donde dice entidad informante la primera. Entonces aquí hay unos códigos. Entonces, si no se trata de un contrato de colaboración, 1, todo debe llevar 1. Que aquí se los códigos. Dice entidad informante 1, fiduciaria 2, mandatario y administración delegado 3, y sucesivamente aquí los contratos de colaboración. Entonces, si no se trata de ninguno de esos contratos, es 1. Ojo para que arranque. Muchas veces quedan varados ahí, ¿cierto? Y mucha gente no lee la resolución. Ojo que esto es lo pagado. Aquí todo es pagado. Dice pago. En la columna pagos por prestaciones sociales se deben reportar los pagos correspondientes a prima de servicios, vacaciones y dotación. Ojo, porque cuando prestaciones sociales y un código de comercio son la prima, las vacaciones, son los intereses, cesantías, pero resulta que las cesantías tiene columna aparte, tanto las pagadas como las enviadas al fondo. Entonces quedarían el resto acá. ¿Y cuáles son? Prima de servicio, vacaciones y dotaciones. Dotaciones consideran prestaciones sociales para esta columna, que mucha gente no lo reporta. Resulta que las dotaciones se le paga el calzado y el vestido a la fábrica. No fija el nombre del empleado, pero el empleado hay que hacer el rateo de cuánto le corresponde. E incluida la norma electrónica, tiene que reportarse qué parte se le corresponde al empleado, y nadie lo está haciendo, le aseguro. Bueno, entonces la columna de pago por prestaciones sociales iría a la prima de servicio, vacaciones y dotaciones. Y en la columna de cesantía de intereses de cesantía efectivamente pagados al empleado, los valores cancelados en el año. ¿Cuáles son? Cuando usted liquidó contrato de trabajo, usted le pagó cesantías ahí. Y cuando liquidó un par de cesantías que le entregó el empresario. Entonces también los valores son los que reportó que le pagó efectivamente. Y en la columna de cesantías consignadas al fondo de cesantías son las que consignó al fondo, que normalmente son las del año, en este caso 2022, que usted las consigna hasta el día 14 de febrero del año siguiente, en el caso 2023. Esas son las que va a reportar ahí. Ya vamos a mirar sobre el formato. Dice el valor de ingreso laboral promedio del último semestre, otro que han hecho muchas preguntas. Resulta que esto es para la renta exenta a nivel laboral. El artículo 206 del Estatuto Tributario, en el numeral cuarto, habla sobre las rentas exentas por cesantías e intereses. El auxilio de cesantía y los intereses sobre cesantía, siempre y cuando sean recibidos por trabajadores cuyo ingreso mensual promedio de los 6 últimos meses de vinculación laboral no es el 350 VT. Entonces a eso hace referencia. En el formato 2276, valor ingreso laboral promedio de los últimos 6 meses. Ese es precisamente para el control del artículo 206 del Estatuto Tributario sobre renta exenta, en la cual dice, si obtuvo promedio laboral en los últimos 6 meses superior al 350 VT, entonces depende de los rangos, entre más alto, menos va siendo exento. El 350 VT hacia abajo, entonces exento es el 100% de cesantías e intereses. Y va subiendo el rango, entonces llega un momento que es el 0% exento, entonces pasa el control de la DIAN. Entonces, que para los que están en diciembre 31 de 2023, pues toma el promedio de diciembre 31 a julio 1, facilito.
¿Y sobre qué se toma en cuenta? Sobre lo que hizo factor para liquidar prestaciones sociales, o sea, lo que es salario, que es el mismo que tuvo en cuenta para liquidar aporte de seguridad social. Entonces se toma en cuenta el sueldo, subsidio de transporte, se toma en cuenta las comisiones de dedicaciones, todo lo que es habitual y hace base para liquidar prestación. Es lo que va ahí. Solamente los pagos que tienen en cuenta. ¿Qué pagos no habituales? No, ¿qué primas no se tienen en cuenta ahí? Ahora, ¿qué pasa con un empleado? Digamos que él trabajó hasta marzo 3 del 2023. Pues se le toma el promedio de lo vengado 6 meses hacia atrás hasta la última fecha de vinculación. Hay que sacarlo también ahí. Dice tipo de documento del dependiente económico. Aquí entonces ya también eso empezó a partir del año grabable 2022. Cuando el empleado, para que no le hagan retenido en la fuente, él suministra la información al registro civil de los hijos o dependientes para que le disminuyan la base, tomar en este caso el 10% por dependientes, y también la declaración de renta, que hay dos descuentos para dependientes que ya den un trabajo en cuanto a eso, con la reforma tributaria. Lo vamos a ver ahora. Entonces, la empresa que va a reportar, no es que va a decirle, oiga, muéstrame todos los hijos la información, no. Son los que tienen la empresa que el empleado le pasó el dato para disminuir la base de retención de los dependientes. Que lo tiene la información de la empresa, entonces la empresa reporta ahí ese tipo de documento y lo identifica acá. Esto otro que dice identificación del fideicomiso, tipo de control participante, eso es cuando hay contratos de colaboración, pero si no hay nada, ¿cierto? Que informante era 1, aquí no se diligencia absolutamente nada, porque todas las columnas están en 0 de los demás formatos, si no hay valores, en 0. En esta no, ojo, porque le ponen algún valor 0, le va a rechazar. Entonces, número de identificación del dependiente, solamente el que corresponda. Tipo de documento, digamos, 1, 2, 3 y ya. De resto, 0, o sea, nada, 0 no. Sin diligenciar, de aquí para allá, ojo, ¿sí? Porque si no, le va a rechazar el formato. De aquí para allá, AN, sí tiene que tener valores o ceros. ¿Es posible compensar los valores negativos con algún otro concepto que se haya sido pagado al trabajador para no arrojar los valores negativos, formato 2236? Nada. Entonces, todo es un poco positivo. Aquí no hay valores negativos, para nada. Lo que venía antes le pagó al empleado, que para él eso es ingreso y así lo declarar, sistema de caja para esa persona. Dice Diana, y el salario de diciembre pago en enero de 2024 iría al gasto en el 2236. Ojo, acuérdense que el 2236 lo pagado, Diana. O sea, ese gasto sí lo va a poder descontar la empresa si pagó seguridad social, todo lo de ley, ¿cierto? Que es lo causado. Pero ese pago va en el 2236. Ya el dinero uno no va nada causado en cuanto a rentas laborales, pero aquí es lo pagado. De tal manera que usted, digamos, si pagó de enero a noviembre, pagó normal, ¿sí? Pero diciembre, la nómina la paga en 2024, entonces usted va a reportar lo pagado de enero a noviembre, lo que pagó. O de enero a diciembre, porque digamos en diciembre pagó la nómina de noviembre, entonces listo, lo que pagó. Pero no va a incluir lo de la nómina de diciembre, ¿por qué? Porque usted no la pagó, la quedó debiendo. Jenny, cuando el sueldo del empleado es el mínimo todo el año, pues le coloca promedio el mínimo, no hay problema. Jenny Romero, ¿cuál sería el promedio? El promedio, ya les dije, toman en cuenta los valores que hicieron factor para liquidar las cesantías, las prestaciones sociales, porque esa columna es para el control del artículo 106 del Estatuto Tributario con renta de exentas de tipo laboral, el numeral cuarto, es para eso, que lo empezaron a pedir a partir del año grabable 2022, es bastante engorroso, pero hay que hacerlo. Pero ahí toma usted, suma todo cuando es variable, si es fijo, pues toma el último sueldo, diciembre 31, no hay problema. Miguel, era sobre la pregunta de los formatos de persona natural y su merced me mandó a estudiar, pero eso me dio risa, pero gracias y ya tengo tarea. Bueno, sí, venga, se lo voy a decir. Entonces, los personas naturales están en literal D, que estamos hablando de ingresos brutos del año grabable 2021-2023, opera 500 millones y que en el año 2023 ha obtenido ingresos por rentas de capital no laborales superen los 100 millones. Si cumple, listo. Entonces, ¿qué le toca presentar? Formato 1001, que es costo de deducciones. Formato 1003, retener la fuente que le efectuaron, si le efectuaron. 1004, descuentos tributarios, si tiene descuentos tributarios. 1005, que es IVA descontable, si es responsable del impuesto de las ventas. 1006, que es IVA generado, si es responsable del impuesto de las ventas. Y también responsable del impuesto nacional al consumo. 1007, ingresos, si tiene ingresos. 1008, cuentas por cobrar. 1009, cuentas por pagar. 1011, que son los datos de declaración de renta. 1012, que son las inversiones y saldos bancarios, ¿cierto? 1647, si tiene ingresos recibos para terceros, si hay.
2275, ingresos que usted tiene en renta o ganancia ocasional. 2276, pagos laborales, si fue patrono, hizo pagos laborales. Y 2280, cuando tiene contratado empleadas víctimas de la violencia. Bueno, eso sí es del literal D, por ingresos. Si es del literal F, que son obligados a efectuar retención en la fuente, así no hayan efectuado, debería presentar el 1001, que es el de costos. 1004, que sería el de descuentos tributarios si los tiene. 1010, que es el de información de socios si se trata de una persona jurídica. Pues con persona natural, entonces no estará obligado, porque este F es para los que están obligados a retener. 1011, datos de declaración tributaria, ¿cierto? 1012, información de inversiones y bancos. 1647, ingresos recibos para terceros, si tuvo ingresos recibos para terceros. 2275, ingresos que constituyen renta o ganancia ocasional. 2276, el de pagos laborales, si hizo pagos laborales o asimilados a rentas de trabajo. Y 2280, si tuvo contratadas víctimas de la violencia. Esos son. Me dice acá, ¿sabes quién está obligado a presentar el SOGENA? Este fue el último. Este está muy básico, pero tiene algo importante, que los formatos están ahí. Está en video, si no tienen tiempo, ustedes van trabajando y lo van escuchando. Pero ahí mismo está, por lo menos en PDF. Por ejemplo, aquí dice, por ejemplo, el caso de las pruebas naturales. Aquí el D, la condición, y ahí están los formatos que debe presentar, que lo acabamos de ver, ahí está, ¿sí? Entonces, y en el F, si son retenedores, solamente retenedores y no por ingresos, entonces ¿en qué formato debería presentar? Si causan. Entonces pueden ver simplemente, pueden ver el video, le dan clic acá, lo agrandan, y ahí está detalladito, corto, son como 12 minutos. Nati, buenas noches, Miguel, una consulta, una junta de acción comunal que no ha tenido movimiento de presentar algún formato, gracias. La Junta de Acción Comunal son personas jurídicas y están obligados a efectuar retener las fuentes si hacen pagos. Entonces, si de pronto no hizo retención porque no causó, de pronto si tiene algún movimiento, hace los reportes. Si efectivamente no hizo nada, entonces pues no reporta nada. Pero si de pronto hizo un pago o cualquier cosa, entonces iría el 1001. Si de pronto un pago laboral, el 2276, ¿sí? Así no haya efectuado retención en la fuente, porque por ese parámetro si no tuvo ingresos. Dios los bendiga, le habló Miguel Antonio Márquez Montañez, contador público de la bonita ciudad de Bucaramanga. Si les gustó, ponen el dedito arriba. Gracias por todo. Que descansen.